Dios te bendiga grandemente. ¿Qué tanto te aprovecha el oír la palabra de Dios? En el tema de hoy, aprenderemos acerca de la importancia de oír con fe la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4 versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dios en todos los tiempos ha hablado de diferentes maneras a los hombres. La Biblia enseña que Dios nos habla por medio de su creación. Dios también nos habla por medio de nuestras conciencias. Dice la palabra también que en estos tiempos, Dios nos habla de una manera especial por medio de su Hijo Jesucristo. Pero en estos días, también contamos con la gran oportunidad de tomar una Biblia en nuestras manos, disponer nuestro corazón a leerla y meditar en ella, y disfrutar del placer de escuchar la voz de Dios a nuestro corazón. La palabra de Dios nos brinda este gran privilegio de oír la voz de Dios. Basta disponer todo nuestro corazón y desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Quisiera hacerte la siguiente pregunta: ¿cuántas veces has oído la voz de Dios? ¿Te ha aprovechado el oír la palabra de Dios? Podemos oír la voz de Dios cuando la Escritura es expuesta por pastores y maestros de las congregaciones. Y podemos oír la voz de Dios cada vez que tenemos la oportunidad de tomar una Biblia, para estudiarla, meditarla y aprender de ella. Cada persona, a medida que desarrolla una estrecha relación con Dios, descubre la manera de cómo Dios le habla. Pero, ¿cuál es nuestra actitud al oír la voz de Dios? ¿Realmente nos aprovecha? ¿Realmente está cumpliendo el propósito en nuestras vidas para lo cual fue enviada? Bíblicamente, existe la posibilidad de que no nos aproveche el oír la palabra de Dios o el oír la voz de Dios. ¿Cómo es que puede suceder esto? La Biblia dice que podemos llegar a ser oidores olvidadizos. La Biblia también dice que muchas veces podemos pasar de largo al oír la palabra de Dios. En otras palabras, podemos oír la voz de Dios y hacer como si nada. Pero dice explícitamente Hebreos capítulo 4 versículo 2 que no nos aprovecha el oír la palabra de Dios, cuando no la oímos acompañada de fe. Pero, ¿qué es oír con fe? La idea original del texto indica que debemos envolver lo oído con fe. Esto significa que debemos creer lo que estoy escuchando. Si escuchas la voz de Dios, o si escuchas la palabra de Dios y no la envuelves con fe y no la crees, no hay forma alguna de que te aproveche. Puedes escuchar las más de 3000 promesas que hay en la Biblia de parte de Dios para sus hijos, y realmente no sernos de provecho cuando no las oímos con fe. Oír con fe significa que debo aferrarme a lo que Dios me está diciendo. Oír con fe es pasar de saber acerca de Dios a obedecerle y creerle. Oír con fe la palabra de Dios significa que debemos apropiarnos de ella, debemos hacerla nuestra. Debemos creerla y debemos aferrarnos a ella porque es para nosotros a quien Dios le está hablando. Recordemos que si no envolvemos con fe la palabra que estamos escuchando de parte de Dios, nunca nos aprovechará. Debemos apropiarnos y aferrarnos a ella. Debemos atesorarlas en nuestro corazón. Debemos guardarla y conservarla hasta el día de su cumplimiento. Debemos obedecerla y creerla de tal manera que produzca fruto al 100%. Recordemos que Dios no habla por hablar. Siempre que Dios habla trae un propósito consigo en lo que dice. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje fue de edificación para tu vida, te invito a suscribirte para escuchar más mensajes sobre cómo aumentar la fe.